es aquí entonces que a mí me da pie ahora para hacer esa mención que antes la dejé colgada, de la mención especial al trabajo humano. Nos decía el hermano Andrés de amor al trabajo bien hecho, y creo que vale la pena detenernos en este consejo. Se nos ha inculcado un poco la idea en sociedad de que el trabajo es un castigo bíblico desde los tiempos de la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal, por aquella frase terrible del capítulo 3 del Génesis que dice Dios cuando expulsó a Adán y a Eva del paraíso terrenal: con el sudor de tu frente comerás el pan. Bueno, y entonces ya desde entonces pensamos que el trabajo es un castigo bíblico, y no es así, es un error. Porque si estamos citando el capítulo 3 del Génesis, deberíamos haber leído antes el capítulo 2, donde todavía no había expulsado a Adán y Eva del paraíso. Y entonces dice en este capítulo 2, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín para que lo trabajara y lo guardara, para que lo trabajara. Por supuesto que el libro del Génesis hay que leerlo e interpretarlo en términos alegóricos. Y en este sentido nos transmite una idea importante. El trabajo es algo connatural al ser humano. Lo propio de la persona es trabajar, y de hecho la historia nos demuestra que cuando el ser humano no ha trabajado se ha degradado. Pensemos por ejemplo en la aristocracia en la época de la Revolución Francesa, en la época previa a la Revolución Francesa. Tenemos el caso de personas muy degradadas, ¿no? Volcadas en placeres, pero que les llevaba a una situación prácticamente inhumana, que hoy clama al cielo y que posiblemente fuese el sustrato de los horrores que luego se dieron en la Revolución Francesa. De alguna forma misteriosa, cuando el ser humano no trabaja, camina hacia atrás. El espíritu de la verdad, en el libro de los espíritus, cita la ley del trabajo como una de las leyes morales o leyes naturales básicas. Pregunta Kardec, ¿la necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza? A lo que le responden, el trabajo es una ley de la naturaleza, por eso mismo es una necesidad. E insiste Kardec, ¿solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales? Y le responden, no, el espíritu trabaja como el cuerpo, toda ocupación útil es un trabajo. Y a mí esta respuesta me parece muy importante, porque no estamos hablando únicamente del trabajo amparado por un contrato laboral con una nómina a final de mes, sino que está hablando también pues, del trabajo del amo o de la ama de casa, está hablando del trabajo de una persona que se jubila y dedica su tiempo a una ONG, estamos hablando del trabajo de un matrimonio que saca tiempo de no se sabe dónde para mantener el centro espírita abierto y vienen, cuando las condiciones no son de pandemia, vienen martes, miércoles, jueves y viernes y dan lo mejor de sí mismo, con todo su entusiasmo y con toda su ilusión. Eso es trabajo, ¿o no? Pues por eso a mí esta respuesta que nos da el Espíritu de la Verdad me parece muy, muy importante. Pero pregunto, ¿todo trabajo ayuda al progreso espiritual? Esta foto es de las vacaciones, al final estoy pasando todas las fotos de mis vacaciones, con lo cual os podéis estar cogiendo un cabreo cósmico. ¿Todo trabajo ayuda al progreso espiritual? Recordemos las palabras del hermano Andrés, amor al trabajo bien hecho. Y permitidme un ejemplo. Esta es la Catedral de León. En la Edad Media había pues, un grupo de canteros que se llamaban a sí mismos hombres libres. Hombres libres porque tenían la facultad de ir de una ciudad a otra, según les llamaban, para levantar catedrales. Eran libres porque tenían derecho de acceso a las ciudades y tenían una facilidad de paso en puentes, en caminos, etc. Y además se consideraban hombres libres a sí mismos, porque no estaban sometidos pues bueno, a la tutela del vasallaje feudal, etc. Entonces, estos canteros que se pueden reconocer, vienen a por mí, estos canteros que se pueden reconocer por marcas de piedra que solían dejar en sus trabajos, hay una cuestión que no está del todo aclarada. En la parte del techo de las catedrales, lo que se llama la crestería, hay una serie de cosas, de estos picos, que son maravillosos. Es precioso, es un encaje de bolillos. Aquí en la fotografía no se ve muy bien, pero bueno, os podéis hacer una idea. El misterio es que este trabajo de la piedra se ve desde aquí, desde donde nosotros podemos verlo, pero hay un punto de la catedral donde no está a la vista de los transeúntes. Y sin embargo, lo hicieron tan bien como el que está a la vista. ¿Por qué?
Por supuesto que ahora que tenemos la tecnología, si cogemos un dron y lo ponemos a volar y conseguimos que la policía nos eche la bronca, pues se pueden ver esas piedras talladas. Pero en aquella época no. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacían si nadie les iba a ver? Hay dos posibilidades. Primero, que lo hacían no para que la gente viera su trabajo, sino que lo hacían para Dios. Es decir, trabajaban, poned el nombre que queráis, Dios, el primer principio, el gran arquitecto del universo o la espiritualidad. Lo hacían para trascender, para la trascendencia. O segundo, lo hacían para sí mismos, por el orgullo y la satisfacción de un trabajo bien hecho. A lo cual yo añado, ¿y por qué no las dos? ¿No será que cuando tú haces un trabajo bien hecho, de alguna forma trasciendes, te espiritualizas? La espiritualidad aquí en la mesa mediúnica, con frecuencia, lo que pasa es que no sabemos escucharlo porque nos suena un poco extraño. Nos hablan de un consejo, espiritualizar, nos dice espiritualizad vuestro trabajo. Pues ¿no será eso un ejemplo de un trabajo espiritualizado? Un trabajo que no se hace para que los otros me digan, enhorabuena, qué bien te ha quedado la crestería de la Catedral de León, en una zona donde no se puede ver. No lo hacen para recibir esas vanaglorias, que la vanagloria al final es eso, vanagloria, sino que lo hacen por algo más. Pues fijaos, los espíritus le dicen a Kardec, la materia es el instrumento que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Pues bien, si nosotros que somos espíritus hemos reencarnado para progresar, mejorar y limar errores del pasado y según nos dice contamos con la materia como instrumento, ¿no es lógico pensar que un trabajo bien hecho, bien acabado, será la vía que nos ayude en este progreso? Amor al trabajo bien hecho, nos dice una y otra vez el hermano Andrés. Fijaos, en 1954 el médium Francisco Cándido Xavier, nuestro chico Xavier, psicografió el poema Maos, que en portugués significa manos, inspirado por el espíritu Auta de Sousa, poetisa brasileña que había fallecido en 1901. Y este poema contiene un verso que me interesa y que os voy a comentar. Dice la poetisa, ara, siembra, teje, acaricia y ayuda. Las manos en el trabajo son oración muda. Fijaos lo que sugiere este espíritu. No hace falta ir a una iglesia a rezar, no hace falta irse al Tíbet, no hace falta llenar la casa de incienso. El trabajo hecho por amor puede ser una forma de oración. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Bueno, pues esto ya me da pie a hacer un par de conclusiones, que son las siguientes. Cuando observamos los grandes problemas del mundo, es fácil desmoralizarse, pensando que nosotros individualmente no podemos hacer nada. Cuando vemos cómo está la situación, cuando vemos la desigualdad, como vemos cómo están los políticos, las grandes estructuras, la banca, no sé qué, decimos, ¿y qué podemos hacer nosotros que somos unos mindundis en realidad? Es fácil desmoralizarse. ¿Quiénes somos nosotros para conseguir que cambien esas estructuras políticas, económicas, sociales, que en tantas ocasiones se sustentan ante un sistema injusto, materialista, que no potencia el progreso humano, sino que al contrario lo entorpece? Sin embargo, cuando hemos planteado este problema en la mesa mediúnica, esta inquietud nuestra, de decir, ¿qué puedo hacer yo?, los espíritus nos han ofrecido una vía clara de trabajo. Nos dicen que fijarnos en esas macroestructuras aparentemente inamovibles es una trampa. Es una trampa porque con ello viene el desánimo, viene la pasividad, y si nosotros nos quedamos quietos, entonces fracasaremos. Recordemos aquellas palabras del Maestro Jesús que dice en el Evangelio que no se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín. No nos podemos quedar en esa pasividad, no nos podemos desanimar. Al contrario, hay que recordar que el progreso se produce poco a poco. El progreso se produce poco a poco. Y ahí sí que somos protagonistas, cada uno y cada una de nosotros. Así, cito una pregunta más del Libro de los Espíritus, la 800. Le pregunta Kardec a la espiritualidad de si no es de temer que el espiritismo no pueda modificar la indiferencia de los hombres y los apegos a las cosas materiales. Esta pregunta la hacemos con frecuencia en la mesa mediúnica. Y los espíritus le responden que las ideas se modifican poco a poco. Y además dicen algo que lo voy a leer textualmente. Fijaos. Dicen, aunque no produjese otro resultado más que corregir un solo defecto en un solo hombre, le habrá hecho dar un paso adelante y por eso mismo le habrá hecho un gran bien.
Pues un primer paso hará que los siguientes resulten más fáciles. Aquí está la explicación del trabajo que hacemos en esta casa. Nosotros podemos caer en la trampa de pensar, no vamos a caer en el mundo. Pero nos dicen, cambia un solo defecto de una sola persona y has hecho un gran bien. Yo, al leer esto, no me emociono, porque yo soy una persona muy dura, pero me siento orgulloso del trabajo que hacemos aquí. Y es, en definitiva, esa imagen que nos pone los espíritus de la piedra que se tira al agua, que crea una primera onda, y esta primera onda crea una segunda, y esta una tercera, y se va expandiendo. Por eso, es en el mundo de las ideas donde tenemos que trabajar. Tenemos que cambiar el mundo a través de las ideas, de ir expandiendo poco a poco el mensaje que a su vez nos van comunicando. Por eso, este punto a mí me parece muy importante y muy optimista. Y yo quiero terminar con algo optimista, porque si no, pues qué mal, ¿no? Mirad, olvidaos de la prensa, olvidaos de las malas noticias, olvidaos de los grupos de WhatsApp, de los que, por cierto, yo me he salido de casi todos, y de los otros porque me vuelven a meter. Olvidaos de las redes sociales y de su negatividad. Tu progreso personal y el mío es el que puede contribuir a la evolución del planeta. Muchas gracias.